Buen día a todos y a todas, ¿cómo andan? Espero que bien. Bueno, yo soy Jaime, como me presentó acá el compañero, soy licenciado en Gestión Ambiental, es mi formación de base. Trabajo en el Instituto del Hábitat y del Ambiente, que está en Arquitectura en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y bueno, también como bien comentaba el compañero, voy a presentar un poco de mi tema de tesis, que tiene que ver con la evaluación de la sustentabilidad en sistemas productivos agroecológicos, que están en General Pueyrredón, que es básicamente el partido que engloba la ciudad de Mar del Plata. Mi estado de avance, bueno, arranqué con beca de CONICET en 2023, abril del 2023. Esta fecha no sé por qué está así mal, pero a mitad de año más o menos, en junio, me admitieron al doctorado. Al año siguiente, 2024, ya me aprobaron el plan de formación y el plan de tesis lo entregué a finales del año pasado y después de un proceso de revisión, digamos, de corrección conjunta con los evaluadores, lo volví a entregar a principios de este año y me lo aprobaron ahora el mes pasado. Bueno, me importaba también destacar como este proceso que tiene, que aprovechen quizás, no sé si ya todos o todas llegaron a esta etapa, aprovechen este proceso de evaluación del plan de tesis, me parece destacable dentro del doctorado, me pareció una instancia sumamente nutritiva para mi trabajo, que me puedan leer personas referentes en la temática y que son ajenos a mi trabajo, a mi equipo de trabajo. Poder tener una mirada externa me ayudó muchísimo, me enriqueció muchísimo el trabajo, así que nada, destacar eso del doctorado me pareció importante. Después, bueno, los créditos ya básicamente casi que los tengo, ahí sumo 28, estoy en este momento haciendo otro curso más como para ya llegar a los 30, así que lo tengo bastante cocinado. Estadías de investigación no hice, pero puse como un asterisquito porque ahora próximamente en agosto me voy a Brasil, 6 meses, a hacer un intercambio ya con una beca, así que bueno, ahí como muy movilizado con eso. No sé si lo acreditaré porque, como digo, creo que con los créditos ya llego, pero bueno, por ahí sí. La publicación la hice con los agradecimientos al doctorado correspondientes. También acá puse doble asterisco en los créditos por publicaciones adicionales porque con el equipo de trabajo y también solo publiqué otras cuantas cosas también. No pedí los créditos, pero en el caso de llegarlos a necesitar, creo que podría hacerlo. Me faltaría el idioma, que bueno, más temprano que tarde lo voy a rendir. Me manejo más o menos en inglés, así que no creo que sea una dificultad. Y ahí voy. Bueno, en cuanto al problema de investigación, me pareció importante como, primero, esto voy a intentar de ser súper rápido, escueto en las definiciones y demás, porque bueno, hay poco tiempo. Después, obvio, me pueden volver a preguntar, a charlar y demás después de la presentación. Pero me parecía interesante como enmarcar un poco el problema de investigación porque existe en base al contexto, que no se puede soslayar en este caso, sobre todo hablando del sistema productivo convencional. Imagino que varios de ustedes ya conocen un poquito de qué se trata, porque, bueno, es como la forma que tenemos de producir alimentos en nuestro país que impera incluso y hegemoniza la producción a nivel mundial también. Un sistema altamente tecnificado, industrializado, altamente dependiente de los combustibles fósiles, obviamente con el eje del capitalismo en el medio, pero que también está asociado a muchísimas problemáticas ambientales. Entonces, donde aparecen estas problemáticas, como puede ser la contaminación de fuentes de agua o la merma de las fuentes de agua, la contaminación de los suelos, la pérdida de las capacidades productivas de los suelos, la pérdida de la biodiversidad, sobre todo también, ¿no? Afectando los equilibrios ecosistémicos, problemáticas más sociales como el endeudamiento de los y las productoras, cuestiones de la desigualdad a la hora de acceder a los alimentos, el envenenamiento, por supuesto, por parte de los agroquímicos, que es una parte fundamental de este sistema, ¿no? De semillas modificadas genéticamente, un paquete tecnológico detrás, y que eso conlleva estas problemáticas. Entonces, en este marco, en este contexto, donde empiezan a surgir algunas alternativas, algunos sistemas, algunas experiencias que proponen alternativas para producir alimentos, y entre otras tantas, no voy a ahondar demasiado en eso, entre otras tantas, la que a mí me interesa y la que yo tomo como referencia es la agroecología. Lo mismo, hay definiciones extensísimas, hay muchos autores y autoras que hablan de la agroecología, pero así como hablando rápido podemos referirnos a la agroecología como por parte de una ciencia, una disciplina, que está relacionada también a una práctica, a una estrategia, a una filosofía de vida incluso también, que nos ayuda y nos da pautas para manejar, para gestionar agroecosistemas de manera sustentable. Obviamente, teniendo en cuenta los procesos biológicos, teniendo en cuenta
las dinámicas ecosistémicas, pero también teniendo en cuenta los procesos socioculturales, ¿no? No le escapa a discutir o a problematizar cuestiones de género, cuestiones de desigualdad rural, cuestiones de consumismo, cuestiones de modelos económicos. Entonces, ahí surge la agroecología como esta alternativa y aparece mi problema de investigación, que si bien está contextualizado en el sistema convencional, a mí lo que me interesa profundizar es en las experiencias agroecológicas y ver cuál es la capacidad de estas experiencias, ¿no?, de poder escalar, de poder consolidarse dentro del contexto que tenemos y que se convierta, digamos, en una alternativa concreta. No digo que la reemplace, pero sí que dentro del nicho donde se encuentra la agroecología, que se pueda fortalecer y que las comunidades que trabajan de manera agroecológica se puedan, pueda ser una alternativa concreta al modelo, ¿no? Y pueda, obviamente, eso traspasarse al bienestar de la población. Entonces, ahí es donde surge el interrogante de mi tesis, que es, bueno, ¿qué nivel de sustentabilidad presentan estos sistemas productivos agroecológicos? ¿Y qué factores determinan su desempeño agroecológico? Lo que yo busco con mi tesis es pensar a la agroecología como desempeño agroecológico y a partir del desempeño agroecológico pensar el nivel de la sustentabilidad, ¿no? Como hermanar o amalgamar esos dos conceptos, sustentabilidad y agroecología, pensando en el desempeño agroecológico me va a dar un nivel de sustentabilidad y ahí poder determinar algunos puntos críticos dentro de esas experiencias. Entonces, aparece el objetivo general de mi tesis, aparece lo que yo pretendo hacer en esta tesis doctoral, que tiene que ver con evaluar en clave comparativa la sustentabilidad de los sistemas productivos. ¿Por qué en clave comparativa? Porque mi idea es abordar tanto producciones rurales como producciones urbanas y, por supuesto, las periurbanas, que tienen bastante incidencia, por lo menos dentro de la zona de estudio, que es General Pueyrredón, que creo que ya lo dije, es donde está Mar del Plata. Entonces, ¿cómo voy a llegar a este objetivo general? Primero, por supuesto, contextualizando lo que hoy está sucediendo y sobre todo haciendo bastante foco en las políticas públicas. Hoy, por lo menos, en la zona de estudio que yo trabajo, analizar estas políticas públicas es importante porque la agroecología y los sistemas productivos en mi región, digamos, están trazados por las políticas públicas. Hay algunas ordenanzas que prohíben, por ejemplo, la utilización de agroquímicos, hay algunas otras normativas más que muchas veces definen si las personas, los productores o las productoras eligen hacer agroecología, eligen hacer un sistema convencional o incluso algún otro tipo de alternativa. Entonces me interesa eso y también pensándolo en el último objetivo que ahora vamos a llegar. En el medio la idea es diseñar un sistema de indicadores ambientales que me permita evaluar esa sustentabilidad, poder contextualizarlos en General Pueyrredón. Y por último, elaborar lineamientos de gestión ambiental, sobre todo en clave de educación ambiental para abordar los puntos críticos de estas producciones. Lo que a mí me interesa de estos objetivos, y por eso como que veo a la tesis como una investigación original, por así decirlo, es que, por un lado, uno de los resultados va a ser diseñar un sistema de indicadores, ¿no? Voy a tener como resultado un instrumento metodológico capaz de ser replicable en otros contextos. Ahora bien, hay que poner un asterisco ahí. La agroecología es sumamente contextual, sumamente local, entonces no podemos diseñar un instrumento mágico que se aplica de la misma manera en Mar del Plata que en Tandil, o que en Cuba, o que en España, o que en Neuquén. Entonces, es importante, si bien la réplica de este instrumento, siempre problematizando el contexto, ¿no? Por otro lado, me parecía bien original e importante destacar también esta clave comparativa de la evaluación. Generalmente se estudian las producciones rurales por una parte y se estudian las producciones urbanas por otra parte. Y a mí me interesa estudiarlas de forma comparativa. ¿Por qué? Porque si queremos pensar en la agroecología, queremos discutir un modelo alternativo, tenemos que pensar en rindes y en producciones y en mover un poquito la aguja económica, ¿no? Entonces ahí aparece la agroecología rural, que se organiza sobre todo de manera familiar y que sus objetivos son comerciales. Pero al mismo tiempo me interesa pensar a las ciudades, me interesa pensar también a la urbanidad, como esos espacios capaces de generar luchas sociales, de ganar derechos, de adquirir grandes derechos, de imponer agendas, de imponer regímenes de consumo, por ejemplo. Entonces, pensar a la agroecología urbana
sobre todo de carácter comunitario, es decir, de organización comunitaria, y que definen sus objetivos más en clave de sociocultural, digamos, me parece que tiene esa potencialidad, ¿no?, de pensar esa articulación entre, bueno, la urbanidad nos puede instalar la agenda y la ruralidad nos va a dar el rinde económico. Entonces, de manera articulada, pensar en esa consolidación del nicho agroecológico. Y por último, también me interesaba destacar una etapa más propositiva, si se quiere, de mi tesis, que tiene relación con mi formación de grado como gestor ambiental, tiene relación también con el doctorado en ciencias aplicadas, por supuesto, y que tiene que ver con esto, ¿no? Como que no solo quedarme en el diagnóstico, en la investigación diagnóstica de qué es lo que está pasando con la agroecología en Mar del Plata, sino también pensar en una etapa propositiva no demasiado pretenciosa, no hacer un plan de gestión ambiental súper gigante, sino algo un poco más matizado que tenga que ver con elaborar lineamientos de gestión ambiental, sobre todo para fortalecer estas producciones, estas experiencias productivas. Después, en cuanto a la metodología y el enfoque, voy a intentar de ser bastante rápido acá también. Yo lo veo como un enfoque transdisciplinario, sobre todo porque la agroecología es transdisciplinaria. La agroecología, como mencionaba anteriormente, tiene conocimientos científicos, pero está basada sobre todo en conocimientos originarios, conocimientos tradicionales. Entonces, necesitamos abordarla con ese enfoque. Ni que hablar que mi equipo de trabajo está, bueno, como ahí pueden ver, compuesto por gente de muchísimas disciplinas. Al mismo tiempo, utilizo un enfoque de investigación-acción participativa para la construcción que la construcción del conocimiento sea, por supuesto, de manera colectiva, sobre todo a la hora del diseño de los indicadores de sustentabilidad. Y después también un enfoque multimétodo porque trabajo tanto con herramientas cualitativas como cuantitativas. Eso. Después, cualquier cosa, como les digo, más adelante, si tienen alguna duda de algunos instrumentos que trabajo y demás, me pueden ir preguntando. Bien, entonces, ¿cuál es el propósito de la tesis? Básicamente, diagnosticar la situación actual de las producciones agroecológicas, de bases agroecológicas que están en general por el mundo. ¿Por qué bases agroecológicas pongo siempre? También, sobre todo por una cuestión operativa. La agroecología tiene una definición, es un concepto súper gigante y a veces, si nos ponemos demasiado estrictos en qué es agroecológico y qué no, nos cuesta acceder a campo y poder mapear, digamos, una mayor cantidad de producciones. Entonces, la base agroecológica, en términos operativos que yo utilizo en mi tesis, tiene que ver con la no utilización de productos de síntesis química. Es decir, no usamos agroquímicos, bueno, ya voy a relevar esa producción y a partir de ahí voy a determinar el índice de desempeño agroecológico. Después, ¿por qué quiero tener esta información? Bueno, sobre todo para direccionar en acciones concretas. Necesitamos información para poder actuar y en este caso poder generar políticas públicas que se puedan adicionar a las que ya tenemos en la región para fortalecer estos espacios, pero siempre a partir de la información para que la política pública sea direccionada, ¿no? Que sea eficiente. Al mismo tiempo, el instrumento metodológico que estaba comentando anterior, la identificación de los puntos críticos para poder gestionarlos de manera ambiental, y a grandes rasgos pensar en el impacto como fortalecer estas experiencias, sobre todo para el bienestar de la comunidad. Hoy todos y todas comemos frutas, verduras, derivadas de las producciones extensivas también y demás, entonces es una problemática que nos atraviesa a todos y a todas, y el beneficio de fortalecer la agroecología como alternativa me parece que nos puede alcanzar también a todos como comunidad. Algunos resultados, bueno, acá pueden después, o me preguntan también, o si les van a tener acceso a la presentación, están los links de lo que vengo escribiendo y venimos escribiendo con mi equipo de trabajo. Hay algunas más también que están en prensa y algunas cosas más. Pero básicamente, en líneas generales, estamos como trabajando por una parte lo rural, por otra parte lo urbano. Estamos haciendo mapeos de las producciones, estamos tipificando los sistemas productivos, estamos evaluando la sustentabilidad, estamos probando algunos tipos de sistemas indicadores, estamos también trabajando de alguna manera un poco más teórica, incluso midiendo servicios ecosistémicos. Bueno, lo pueden buscar o me pueden pedir lo que necesiten. Lo mismo en cuanto a los cursos, esto por ahí lo trabajamos más en las charlas entre pares, donde charlábamos un poquito más de los cursos, cuando estábamos más arrancando en el doctorado. Lo mismo, me pueden preguntar después si hay algo que les interesa, si trabajan algún tema particular y les falta algún curso o algo, nada, me escriben, me charlan al rato en la picada. Y ahí hablamos de los cursos.
Y para ir cerrando, bueno, en cuanto a las imágenes representativas que a mí me interesaba traer hoy a esta presentación, por un lado tenemos acá, arriba a la derecha, una de las producciones rurales extensivas. En este caso es de una unidad productiva que se llama Los Serenos, también muy referente en nuestra región. Una persona que siempre colabora con nosotros también a la hora de poder hacer ciencia. Abajo a la izquierda tenemos la producción de Carmencita, una genia, una referenta en la región en agroecología. Nada, esas la sabe toda. Es súper solidaria, siempre que vamos nos volvemos con las manos llenas de verduras y ni que hablar, el corazón lleno, es una genia. Por eso me parecía que tenía que estar presente. Y por último, bueno, las otras dos que quedan ahí en diagonal, lo que es la huerta urbana, son 2 espacios recuperados en la ciudad de Mar del Plata, gestionados de manera comunitaria, donde pretenden generar en barrios periféricos de la ciudad espacios en contención, donde las personas, más allá de trabajar la tierra y de producir sus propios alimentos, se encuentren en un lugar donde se sientan seguros, donde se sientan acompañados, y donde, como pueden ver, sobre todo con intervenciones artísticas y demás, no le escapan al estigma de la política, ¿no? Que por ahí en los últimos tiempos se viene hablando un poquito de eso. La agroecología es un movimiento político. Nosotros y nosotras como científicos, como científicas, al hacer ciencia, hacemos política, al hacer ciencia pública, hacemos política, y al hacer ciencia pública en el contexto de mierda en el que estamos en este país, hacemos ciencia, hacemos política, y nada, aguante la ciencia pública, aguante la educación pública, vamos a defenderla, y gracias. Eso. Bueno, bárbaro, gracias Jaime por la verdad que fui muy rápido, pero bueno. No sé si hay preguntas allá. Bueno, felicitaciones y gracias por estas últimas palabras, muy lindo y adhiero. No, veía que bueno, va a estar buenísimo esto del desarrollo que vas a hacer de un instrumento de indicadores, que va a estar bueno porque se va a poder replicar o aplicar en otros lugares, y pensaba si vas a hacer diferenciado, digamos, para espacios o para producciones urbanas y otro instrumento para producciones rurales. Y después pensaba por el tema de los productores, si ellos hacen agroecología por decisión propia o una convicción, o porque me pareció que mencionaste al pasar una ordenanza que prohíbe el uso de agroquímicos, y me preguntaba si lo hacían por esto, por decisión propia o más bien por una restricción normativa. Bien, sí, las dos cosas, son cosas que surgieron en la investigación. Buenas preguntas. Respondo primero lo último, que lo tengo más fresco. Depende. Muchos hacen por convicción. Nosotros en los relevamientos que hicimos a campo hacemos esa pregunta, nos interesa saber las motivaciones. Parte de la tipificación que hacemos de las unidades productivas tiene que ver con las motivaciones. La mayoría te diría que lo hace como una elección de vida, por cuestiones de salud, por cuestiones incluso a veces científicas. Pero sí, hay casos, sobre todo en las producciones extensivas, que lo hacen por obligación. Porque después de la ordenanza se pauta una franja de 1000 metros de no fumigación, y hay unidades productivas que quedan dentro de esa franja y lo hacen porque no les queda otra. Incluso a veces el campo tiene una parte dentro de la franja de no fumigación y otra parte por fuera, y hacen como una parte agroecológica que no los voy a juzgar. La idea de esto, no ponerse como un juez a señalar con el dedo, vos sos agroecológico, vos no, por eso hablamos de bases agroecológicas, pero hacen como una parte sin echar agroquímicos y otra parte sí, pero eso, no lo hacen por convicción. Y después lo otro que me decís, mirá, te digo la verdad, todavía estamos en construcción, es algo que charlamos mucho con mi directora. La idea es poder hacer un instrumento que me sirva para abarcar los dos universos, tanto lo rural como lo urbano, obviamente lo periurbano en el medio. Por eso venimos trabajando ya con varios modelos que se vienen trabajando, no sé, por ejemplo, el TAPE de FAO o Memphis para medir sustentabilidad, o el que trabajó Sarandón para la agroecología, el que trabajaron en Provincia de Buenos Aires para el registro de agroecología en la Secretaría que estaba Cerdá. Como que la idea es ver varios modelos, sistematizarlos y pensar uno para localizarlo en Mar del Plata,
y que pueda abarcar los dos universos, sobre todo porque los elementos de la agroecología son bastante, o sea, utilizo los mismos. Quizás uno tiene un componente, los urbanos tienen un componente más fuerte en lo sociocultural, que son elementos más extrasistémicos, como conocimientos, como gobernanza, como cultura alimentaria y demás, y por ahí los rurales tienen más fuerte las cuestiones de prácticas productivas. Pero la idea es poder englobar todo en uno. Vamos a ver si sale, después te cuento. Éxitos. Gracias. En realidad, buenos días. Bueno. La verdad que me pone, es halagüeño que una tesis doctoral esté trabajando este tema. Me parece que es transversal, es un tema de agenda, es un tema que nos interpela hace tiempo, a los que estamos trabajando hace muchas décadas en espacios rurales, y no es habitual encontrar este tipo de eje de trabajo. A veces, en general se vincula más a lo agronómico, pero no tanto a lo de ciencias aplicadas. La pregunta es, pongo a consideración, me interesó mucho en su presentación inicial cuando usted habló de indicadores económicos, porque en realidad cuando uno habla de agroecología tiene una serie de indicadores cualitativos que sustentan ese concepto de agroecología, pero en realidad cuando uno empieza a trabajar la contradicción agroindustrialización, ahí nos es difícil sostener ciertas hipótesis y validar ciertas afirmaciones. Entonces, me gustaría saber si ustedes ya lo están haciendo o ustedes ya lo están haciendo y en qué tipo de indicadores económicos están trabajando para sostener las hipótesis científicas, pero también para colaborar con los actores que están a cargo de estos procesos de agroecología. Bien, sí, es un tema muy importante, el tema lo económico, que a veces hablando bien, en tanta teorización o discurso de lo social y de la agroecología y de la filosofía de vida, que es hermosa, nos perdemos un poco de esa discusión, ¿no? Porque parece que es como una discusión que nos cuesta ganarle al modelo convencional, al modelo del rinde, de la producción, de, bueno, yo muevo toda esta economía. Hay muchísimas experiencias que demuestran que lo agroecológico también tiene un muy buen rinde y sobre todo a largo plazo. Nosotros quizás no trabajamos tanto con eso. Hay una tesis de un compañero que está trabajando en económicas con eso, con una compañera que la idea es incorporarlo también a nuestros indicadores, pero hoy nosotros como indicadores que en términos económicos lo que trabajamos es la posibilidad de la existencia o no de un mercado que pueda trabajar con lo agroecológico. Porque, por ejemplo, ahí Carmen, ella que es una genia, hace las mejores frutas y verduras agroecológicas de la región. El 90% de lo que hace lo lleva al mercado convencional al precio de la fruta y verdura convencional, porque no hay un mercado que pueda concentrar y que pueda distribuir lo agroecológico. Después, también vemos como indicadores qué capacidad tienen los productores y las productoras de elegir el precio de sus productos, también es importante. Muchos venden como en la tranquera, o a concesión con el del camión que lo pasa a buscar, como decir, bueno, dame un cajón de rúcula, un cajón de esto, aquello, lo llevo al mercado, veo cuándo lo vendo, y después a las 2 semanas veo y te digo cuál es el precio que te puedo dar. Como esos indicadores que también nos hablan un poco de la soberanía económica, ¿no? De las producciones, ¿no? De si pueden definir sus propios precios, dónde pueden insertar sus productos. También pensamos en esto de, bueno, lo que ellos bajan como indicador, ¿no? Bajan de no endeudarse con productos químicos, con las compras de productos químicos, que son todo en dólares, las semillas, todo el paquete tecnológico, pero sí lo tienen que sumar en mano de obra, porque requiere más trabajo. Después, en el acceso a la tierra, que es una de las mayores problemáticas en la región. La mayoría no son dueños de la tierra, tienen alquileres en dólares altísimos, en efectivo, y ni siquiera eso les da la seguridad de que se van a quedar ahí. Ella ahí está en una producción nueva porque la echaron del anterior, donde venía trabajando agroecológicamente un montón de años, tenía el suelo hermoso, con todos los nutrientes, porque trabajar la tierra te genera eso, trabajarla bien, y de pronto le dijeron, bueno, te vas porque no quiero que estés más, y mudar todo eso. Pero esos son más o menos los indicadores que nosotros trabajamos. Como vos decís, y estoy de acuerdo, siento que todavía nos falta una pata económica más de rindes. Como decir, bueno. Y de escala. Y de escala.
Y de valor agregado, yo creo que Sí. es donde se logre. Trabajamos también con valor agregado, sí. validar o sea, materializar ese valor agregado en el precio del producto. Sí, El productor agroecológico o la productora va a tener ahí, no va a compensar la escala, lo que tiene por escala, pero va a compensar en cierta manera mantenerse en el Sí. mercado. Por lo menos. sí, sí. Y por eso también me interesa articular con la parte urbana, ¿no? Porque Sí. nosotros desde las ciudades somos los que condicionamos el consumo. Sí. Y también tampoco ponernos en súper como responsables absolutos, porque todos estamos viviendo una crisis, a todos nos está yendo más o menos mal y nos cuesta decir, bueno, pagar un poquito más por un producto más sano o agroecológico. Entonces, obvio que hay cuestiones contextuales que nos sobrepasan, pero me parece que es interesante pensar a la ciudad también como la capacidad que tenemos de imponer el consumo, ¿no? De imponer agendas de consumo. Eso, creo Muchas que... gracias.